Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Negal Morales, dirigente de Acción Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la oportunidad y un placer siempre estar aquí en Venevisión. ¿En qué punto está Acción Democrática, considerando que ya fueron renovadas las figuras del liderazgo del partido? ¿Hacia dónde debe encaminarse? Bueno, Gregorio, venimos saliendo de un proceso de renovación de autoridades que no habíamos experimentado desde hace muchísimos años atrás. AD tenía alrededor de 20 años sin convocar un proceso electoral interno. Venimos saliendo de ese proceso. Con mucha satisfacción puedo decirte que Acción Democrática va encaminado a la renovación de su partido, a la renovación de los cuadros, a la modernización de las estructuras de AD para colocarlos nuevamente al servicio de la gente, que es donde debe siempre estar. AD, por ejemplo, ha creado en este momento no solamente las secretarías tradicionales que siempre ha tenido, sino que, por ejemplo, estamos tocando temas de mucha actualidad como la representación indígena. Hemos creado la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos, hemos creado la Secretaría de Ciencia y Tecnología y hemos creado también, por ejemplo, una secretaría con un tema muy actual en el mundo, que es la ecología y el medio ambiente, una responsabilidad que el CEN del partido ha puesto sobre mí. Y creemos que eso nos va a impulsar a todos nosotros en discutir los temas que a la gente hoy por hoy le interesan. Acción Democrática está también en el marco de la celebración de sus 81 años de historia. En este año estamos celebrando el centenario del nacimiento de un gran presidente de Venezuela como el presidente Carlos Andrés Pérez. Y en el marco de todo eso, estamos trabajando en función de colocar, como te decía, a Acción Democrática nuevamente en las manos de la gente. Hemos creado una comisión para la renovación de las tesis políticas y programáticas de Acción Democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que AD no tiene sus tesis obsoletas porque no haya podido cumplirlas. Por el contrario, las tesis de AD hoy están obsoletas porque se cumplieron en el periodo democrático de Venezuela. En las tesis de Acción Democrática estaba la nacionalización de los recursos naturales y hoy por hoy el petróleo y el hierro es nuestro porque lo cumplimos como tesis política. En las tesis de AD estaba la masificación de la educación y hoy por hoy todo el mundo recuerda que las becas Gran Mariscal de Ayacucho, la escuela en cada rincón del país, son producto de gobiernos y de la democracia en Acción Democrática. La masificación de los sistemas eléctricos, de las represas para llevar agua potable. Hoy por hoy, cuando la gente revisa los problemas que tiene actualmente, puede comparar los 40 años de democracia con los 20 años que ha tenido actualmente de gobierno y hoy por hoy entonces puede decir que con AD se vivía mejor. Y nosotros estamos hoy discutiendo esas tesis para entonces unirlas a otra comisión que se creó, la de tesis políticas y programáticas, la encabeza el compañero Leomagno Flores, presidente honorario del partido, y la comisión para el proyecto del país, que es lo que le vamos a presentar como alternativa de cambio a los venezolanos cuando nos toque ir a la contienda electoral de 2024, la encabeza el actual diputado y rector de la UNITEC, el compañero Luis Eduardo Martínez. Todos bajo el liderazgo de a quien elegimos en este momento como secretario general del partido, que es un político avesado, con experiencia, exgobernador de su estado, ex senador y actualmente parlamentario, que es el compañero Bernabé Gutiérrez, que es la alternativa de encabezar un proceso donde Acción Democrática sea la vanguardia nuevamente de un sentimiento en el país que quiere cambio, que vio que durante 20 años se defraudó lo que en algún momento fue un sentimiento y unas ganas de cambiar una sociedad, y también algunos sectores que en algún momento se abrogaron el monopolio de la oposición venezolana y que bueno, que tampoco nos llevaron por una ruta de éxito, porque para nadie es un secreto que la ruta que planteó un sector de la oposición, que era la ruta insurreccional, la no participación electoral, el esquema sancionatorio, bueno, ese esquema también fracasó. Entonces nosotros en el medio de ese país polarizado, hoy queremos presentar una alternativa a Venezuela, que es una tesis política clara, sin vericuetos o sin atajos, que es ir a la contienda electoral, constituirnos como una mayoría pacífica, con respeto institucional, pero con ganas de que el país se enrumbe a un derrotero diferente al que tiene actualmente. ¿Y de qué forma pueden causarse ese cambio por la vía electoral desde la oposición? Porque ya no estamos hablando de una oposición, hablamos de varias oposiciones. ¿Cómo manejar desde Acción Democrática la situación para intentar el reencuentro de la oposición? Sí, en primer lugar, la revisión a lo interno y el fortalecimiento de AD como una herramienta fundamental para el país. O sea, lo primero que estamos haciendo con esta renovación de autoridades es fortalecer, abrir las puertas
lograr la incorporación de muchos compañeros que se sentían que no podían formar parte de las estructuras. Hemos abierto la puerta sin rencor, sin páginas pasadas, sin facturas, permitiendo a que todos los compañeros nos incorporemos y trabajemos en función de eso. Yo soy un ejemplo de eso. Yo estuve separado de la dirección política, como tú lo sabes y como lo sabe Venezuela, por algunas posiciones. En algún momento, cuando me separé de la ruta que nos llevaba al abstencionismo electoral, cuando nos separamos de ese planteamiento que no se podía hablar con nadie y nosotros abrazamos la ruta del diálogo. Hoy, cuando es el diálogo político y es la participación electoral y es el reencuentro de las posiciones las que imperan como tesis política en el país, pues eso reivindica lo que en algún momento nosotros planteamos. Pero hoy por hoy, sin ánimos de revanchismo, los que lo pensamos al principio, los que no lo pensaron en el momento, simplemente hoy abrimos las puertas a todos y primero colocamos a AD como una herramienta otra vez fundamental. El partido de 81 años de historia en Venezuela, de 5 gobiernos, el creador fundamental de las instituciones venezolanas, el creador fundamentalmente del gran proyecto democrático de Venezuela. Entonces, no podemos escurrir el bulto, sino entender que tenemos la responsabilidad porque somos los decanos de la democracia en Venezuela y primero revisarnos al interno y fortalecernos y a partir de allí abrir un entendimiento completo con todos los factores de oposición del país. También sin pasar factura. Ojalá los compañeros que en algún momento nos llevaron por una ruta equivocada hagan un acto de contrición y sobre todo un propósito de enmienda hacia el futuro y abramos un compás de diálogo sincero, sin prepotencia, sin decir ven tú, no, si no, yo voy, sino vamos a entendernos entre todos para ver cómo podemos buscar una alternativa que represente ese sentimiento de cambio que tienen los venezolanos de cara al 2024. Habla del entendimiento en la oposición, pero ¿y el entendimiento con la gente por dónde comienza? Más allá de presentar un proyecto, más allá de renovar las caras, ¿cómo perseguir el entendimiento con la gente? Has dado en un punto clave, porque para poder entendernos con la gente tenemos que plantearle al pueblo venezolano que estamos dispuestos a reconciliarnos, a conversar, a pasar páginas y a plantear un proyecto que nos unifique. Aquí no hay unos más importantes que otros, aquí se ha pretendido inclusive, se ha golpeado mucho a algún sector de la oposición, se ha pretendido estigmatizar a los que abrazamos la vía electoral, se pretendió estigmatizar a los que habíamos abrazado la vía del diálogo, pero hoy por hoy en Venezuela el país lo que quiere es paz, quiere entendimiento, quiere encaminarse hacia una ruta de progreso, de economía renovada, abierta, donde vengan inversiones, y eso no lo va a poder lograr un sector solamente. El gobierno no ha podido lograrlo, la oposición también, en algún momento también se les dio la oportunidad inclusive hasta de administrar algunas empresas y se la repartieron a pedazos y hoy por hoy el país inclusive les reclama ese manejo de algunas empresas venezolanas en el extranjero y por supuesto, frente a esa dispersión, lo que hay en la gente es mucho desánimo, ganas de que haya una alternativa real que se constituya como cambio a lo que hemos tenido y eso hay que construirlo en función del diálogo, del entendimiento, de la reconciliación y de un planteamiento económico y político de futuro. ¿Cuál es ese planteamiento? El fortalecimiento institucional del país, nuevamente abrazar las vías democráticas y electorales para producir los cambios políticos. Ahí está el ejemplo de Colombia. Después de que se estigmatizó tanto al actual presidente electo, Gustavo Petro, los colombianos por vía electoral decidieron cambiar lo que venía siendo la historia política de Colombia de los últimos años. Bueno, ahí está otra vez la reivindicación de la herramienta política y electoral. También el planteamiento de qué queremos para la economía venezolana. Nosotros aspiramos nuevamente el entendimiento entre el sector del Estado, el sector empresarial y los sectores oficiales, es decir, el restablecimiento de esos diálogos tripartitos o diálogos plurales de sectores del país para tomar medidas. Tú no puedes imponerle al sector empresarial, por ejemplo, un aumento de salario si no le das condiciones para crecer, si no promueves el empleo. En general, una economía donde Venezuela pueda relanzarse hacia el siglo XXI, pero realmente con fortalecimiento de lo que es la producción nacional, porque hoy por hoy está muy menguada. Entonces, en general, en muchas políticas, la recuperación de los servicios públicos en el país tiene que ser un aspecto medular de entendimiento nacional. No es posible que la gente pueda tener una economía sana en una ciudad, por ejemplo, como Maracaibo, o en los Andes, donde me comentas que vas a estar este fin de semana, y resulta que la gente pasa un día, día y medio, 2 días sin luz. Y entonces quieres tener un negocio abierto, pero entonces pasas 72 horas o una semana un sector sin agua.
Entonces, ¿cómo puedes recuperar la economía si no tienes servicios públicos? Entonces, en general, para podernos abrir a la inversión, necesitamos tener ese tema como medular y un tema que para nosotros es fundamental, que es la recuperación del Estado de Derecho y los derechos humanos, y que la gente sepa que hay respeto pleno, sin duda, de la propiedad privada, de los derechos privados, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de información, en general que el país vuelva a recuperar ese clima y ese ambiente de libertades que hace falta para que una economía crezca. Entonces, esos son muchos de los planteamientos que vamos a plasmar en esas tesis políticas y en ese planteamiento de país que hoy por hoy, como te digo, estamos todos empeñados en hacer en Acción Democrática, por supuesto bajo el liderazgo de Bernabé y de la propuesta que vamos a llevar a Acción Democrática el 2024. Nos queda cuestión de un par de minutos. ¿Cómo percibir para el clima político del país o cómo altera el clima político del país la visita de la delegación de Estados Unidos al gobierno nacional? No debe alterar, por el contrario, debe dar un mensaje clarísimo de que es a través del diálogo el que vamos a poder resolver los problemas, de que no hay un sector que monopolice el aspecto opositor y que solamente a través del entendimiento vamos a poder hacerlo. Hemos hecho un planteamiento muy claro. A nosotros nos gustaría que el diálogo fuese un diálogo nacional con la incorporación de todos los factores, porque pareciera que es ahí un factor del gobierno y alguien que monopoliza la oposición. Realmente aquí la oposición hoy venezolana es plural y en vez de darnos golpes de pecho de que es plural, más bien deberíamos aprovechar esos distintos matices de la oposición para lograr un entendimiento entre todos en los puntos básicos fundamentales y abrirnos entonces a la posibilidad de construir una sola alternativa de cambio que contraste con lo que ha sido los últimos 20 años. Entonces, para nosotros vemos con beneplácito el hecho de que hoy por hoy el diálogo institucional se siga llevando adelante, que se sigan plasmando puntos que nos permitan ir transitando una ruta pacífica hacia el 2024, que esos resultados sean respetados por todos, que no sigamos con ese clima de dispersión, ese clima áspero, de crispación que ha vivido el país en los últimos tiempos recientes y que ya no nos interesa a ninguno, sino que en el fondo los venezolanos lo que queremos es paz, es empleo, es progreso económico, es libertades, es el desarrollo, es el futuro de un país que se merece cosas hermosas y que ha sufrido por muchos años y que simplemente hoy tiene el reto histórico de presentarle nuevamente a los que estamos aquí, que nos quedamos aquí trabajando, y a los que quieren regresar a su país a trabajar, pero en mejores condiciones, presentarle una alternativa de reconciliación y de reconstrucción de un país para que le pueda brindar a sus hijos, a todos en general, la posibilidad de construir una Venezuela mucho más bonita, con libertades, con oportunidades, y donde no tengamos que salir huyendo ni escapando, sino quedarnos aquí a trabajar y construir el país. Gracias por acompañarnos hoy. Gregorio, a ti un gran abrazo y bueno, a todos nuestros compañeros de Acción Democrática, a trabajar intensamente en la celebración de los 81 años de historia y en el centenario del gran presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Estuvo con nosotros Negal Morales, dirigente de Acción Democrática, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina